Hola, yo soy Titi. Y yo, Matías. Y juntos hacemos Espacio Podcast. Datos, información y cosas extra folleto que te van a servir para tu repaso el sábado. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. Estamos felices nuevamente compartiendo con ustedes. Tristes porque todavía estamos en cuarentena. Esta cuarentena no se nos acaba nunca. Coméntenos cómo están en sus países. En Chile, por lo menos, ya se está intentando volver a la normalidad, pero igual hay un montón de gente enferma. No se está respetando solamente, pero estamos viviéndolo, ¿no? Estamos en pandemia encerrados, cuidándonos, protegiéndonos. ¿Tú, Titi, te has cuidado? Yo ya no me hablo con mi hermano. Estamos contentos de estar compartiendo nuevamente con ustedes, con la gente estudiadora, los maestros, los estudiosos, los chicos alumnos que les gusta informarse más de Escuela Sabática del Espacio Joven. En esta nueva edición de Espacio Podcast, una semana más, ya estamos en la 8ª semana de la lección de Escuela Sabática. Queda poquito para terminar este folleto nuevo en el que estamos estudiando. Y como siempre, como todas las semanas, recordarles de que tenemos un montón de material que pueden utilizar. En las páginas están los resúmenes de Escuela Sabática que hace el Pedro, mi amigo, que yo le digo Peter Parker. También están las llaves maestras que han hecho para la Escuela Sabática, los microhábitos. También están hoy día las nuevas secciones que son el lettering y el concurso, ya para que todos, el quiz, para que todos puedan participar en el quiz de Escuela Sabática y ver cómo van avanzando. Así que eso sería por lo menos las informaciones que tenemos para ustedes. Vamos a empezar ya. ¿Estás preparada, Cecilia? Creo que sí. Vamos a darle con el inicio de la Escuela Sabática. Titi. Bueno, la Escuela Sabática de esta semana se llama El proceso del discipulado, el cultivo. Vamos a recordar que ya hemos pasado por varios procesos del discipulado, que es la preparación y la siembra. Ahora continuamos con el cultivo, que no se malinterprete que es trabajar la tierra. Y esto es la comparación con los estudios bíblicos, que imagínense que ya pasamos por ganarnos la confianza en la preparación y hablarles de Dios con la siembra. Así que vamos a darle con los datos de hoy día, ¿cierto? Vamos. Bueno, en la sección de los datos de hoy vamos a hablar de lo que hablaba el folleto, que es este hombre, Stephen Haskell. En la primavera, Elena de White dijo menos preparación y más enseñanza, ¿cierto? Esto le llegó a Stephen Haskell y quedaron 2 horas de... A ver, espérate. ¿Cómo? Este hombre, Stephen Haskell, se quedó 2 horas leyendo la Biblia y estudios bíblicos con sus feligreses, ¿cierto? A esto lo llamaron estudiar junto al fuego o algo por el estilo. Este hombre estuvo a cargo del primer grupo de misioneros adventistas del 7º día que fueron a abrir la obra en Australia. También ayudó a fundar la compañía editora de signos y fundó la Academia South Lasker, ahora que se llama Atlantic Union College. Él siempre estuvo viendo la obra misionera adventista y también fue autor de varios libros, ¿cierto, Mati? Yo reconozco que me leí uno que se llama A la sombra de la cruz, que es pedazo de libro. El hombre habla sobre el santuario. Finalmente Haskell es como el iniciador, el precursor del ministerio MIPES, del ministerio personal que existe hoy en día en la iglesia, que es el ministerio netamente misionero, de contacto, de estudios bíblicos. Y Haskell también, bueno, este es un dato, aquí va bien un dato de esos así, flash, perturbador, como dicen algunas personas, dato perturbador. Haskell era muy amigo de Ellen White, tanto así que casi se volvió Ellen Haskell. ¡No! Lo digo, no sé. Pero fueron muy buenos amigos y se carteaban mucho, o sea, eran personas que eran muy confidentes, ¿no? Y ambos muy misioneros, y vemos Haskell, que es el precursor de MIPES, es uno de los más misioneros de la historia. Continuando con la siguiente sección, vamos a comentar el texto bíblico de esta semana. ¿Dónde se encuentra el texto bíblico, Mati? En Juan 15, del 1 al 8. Bueno, vamos a comentar lo que nos pareció más interesante. Personalmente me gustó mucho. El título de mi Biblia dice La vid verdadera. El primer versículo me gusta mucho, dice yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, ¿cierto? El 3 dice vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y parte del 4 dice como el pámpano no puede llevar su fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Me gusta mucho esta frase, la tengo destacada, dice porque separados de mí nada podéis hacer. Me gusta la dependencia
que demuestra esto que tenemos que tener con Dios, ¿cierto? Porque Él es nuestro labrador. ¿Qué te gusta, Mati, a ti de lo que leímos esta semana? Yo quiero recalcar, bueno, hasta el folleto decía que la palabra que más aparece es permanecer. ¿Ya? Uno hay que darle una leída rápida para entender que aparece mucho. La palabra permanecer en griego significa quedarse, hacer escala, esperar, morar, durar, algo perdurable, permanecer, algo permanente, perseverar, persistir, posar, quedarse, retener, vivir. Todas esas son acepciones de solo esta palabra que es meno o menó en griego. Y también está contrastado, o incluso se juega, perdón, con el genuino, el verdadero. Los que permanecen son los verdaderos, ¿no? Y estos son alecinos, que en la Biblia se compara con Israel. Por ejemplo, en el Salmos 80, del 8 al 16, se habla de que Israel fue arrancado de Egipto y fue plantado en Canaán. Y se habla del vástago, un montón de simbolismo. En Isaías del 5 del 1 al 7 también se habla de este vástago. En Isaías 27 del 2 al 3, Jeremías 2:21, Jeremías 12:10. También está la palabra labrador, que en griego es gergos, que significa trabajador del suelo. Eso es un labrador, ¿no? Alguien que trabaja el suelo. En este caso es como un viñador. Se le compara el jergón en hartas partes de la Biblia, por ejemplo en Lucas 20:9, en 2 Timoteo 2:6, en Santiago 5:7. Y en antaño se le hablaba de este trabajador que trabajaba en la vida en Egipto, como lo dijimos delante, pero que finalmente fue plantada en Canaán. Y hay dos palabras que hace un juego en el griego. ¿Ya? Yo tampoco lo entendí porque se hace el juego en el griego, no en el español. Que es con la palabra quitar, que es airo en griego, y la palabra limpiar, que es kazairo. ¿Ya? Limpiar es cuando se limpia el carácter de los que permanecen. Y está la otra palabra que son los que se quitan finalmente, que son los que no purifican su carácter en las pruebas. Algo profundo que puedo sacar yo de este texto, de Juan 15, es que el Señor, Él es la vid, ¿no? Y las personas que lo siguen o que quieren limpiar su carácter en las pruebas, finalmente son los que permanecen colgados a la vid. Y los que no purifican su carácter, no limpian su carácter, son los cortados. Así, ¿no? Que uno siempre dice, el mensaje de la salvación es algo solo del amor, solo bonito. Es verdad, tiene que ver con eso. Pero hay que entender que más que el castigo, la justicia, o sea, que el malo también tenga su retribución o también sea quitado o apartado, también tiene que ver con la bondad, porque si yo permito al malo ser malo para siempre, no va a haber bondad. Claro, llega el momento de la cosecha, ¿cierto? Bueno, vamos a pasar a la siguiente sección, que son los ejemplos que hablan de un interés sincero en estudiar la Biblia, ¿cierto? Los que yo tengo, por lo menos, me gusta mucho el ejemplo de Martín Lutero con sus 95 tesis. Me gusta porque fomentó el estudio de la Biblia cuando todos los sacerdotes leían la Biblia en latín. Entonces la gente no entendía nada de lo que estaban diciendo. Sí. Entonces Martín Lutero abrió esta puerta. Y nuestro mayor ejemplo es Jesús, que fomentaba el estudio de la Biblia, decía, escudriñad las escrituras, ¿cierto? Porque en ellas encontráis la vida eterna. Bueno, en Lutero, o quizás resaltar lo que hace Lutero, en sus 95 tesis, él contrasta mucho la tradición con lo que dice la Biblia. Por ejemplo, dos cosas esenciales que hablan sus tesis son las indulgencias y el poder o la autoridad como de los curas o del papa, ya como que si eso fuera parte de lo que dice la Biblia, cuando en realidad cada uno lee las tesis y como que uno dice, hoy no se habla mucho de la Biblia, pero hay mucha teología dentro de cada tesis, de las 95. Entonces, por ejemplo, cuando él contrasta la indulgencia, dice cosas así como, si el Papa ocupara todo el dinero que ocupa para su pompa y su gloria, podría salvar a los pobres de la hambruna, por ejemplo, cosas así. Te das cuenta de que al final está aplicando la teología de la que dice Jesús, ¿no? Si tienes todos tus bienes, véndelo y dáselo a los pobres. Muchas de las cosas que hacemos nosotros por tradición no nos percatamos que son mera tradición y no están apoyadas con la Biblia. Entonces, algo importante con lo que hace Lutero es resaltar el estudio de la palabra. Incluso en su defensa, cuando él está en la dieta de Worms, cuando la Santa Inquisición lo quiere matar, le dicen, pues eres tú el escritor de estos libros, te retractas de haberlo escrito, y él dice, si ustedes me dan una respuesta contraria a lo que dicen mis libros con la Biblia, yo me retracto de ello. Y él mismo dice, o sea, hay gente que son mis enemigos que han leído esto y reconocen de que son material hasta básico de la fe, que son verdades eternas.
Lutero hace eso, que como que enfatiza finalmente que no es el primero Lutero, todos pensamos que así como que es Lutero, claro, porque es como un superhéroe del medio, pero uno de los anteriores, uno de los padres de la reforma es Wycliffe, que él decía en una frase así magistral de Wycliffe, él dice: quiero que se revive nuestro pueblo. ¿Y cómo se va a reavivar sin la palabra de Dios? Entonces, hoy día lo que hablamos en el cultivo es eso, ¿no? Del por qué estudiar, cómo nosotros le enseñamos a la gente la Biblia y por qué estudiarla, que tiene que ver con la anécdota. Pasando a la siguiente sección, vamos a hablar de alguna anécdota que tengamos con respecto al estudio de la Biblia. Mati, ¿tú tienes alguna anécdota que contar? Sí, me acuerdo que cuando estaba recién bautizado, el que me estaba discipulando en ese tiempo, que era el anciano de iglesia, me llevó donde un estudiante, un jovencito, yo era jovencito igual, y me llevó donde otro más chiquitito, que estaba recién así leyendo la Biblia. Entonces me dijo: ya, tú lo vas a discipular, yo te discipulo, tú lo discipulas. Así me dijo. Entonces yo iba y tenía que darle estudio bíblico, de repente iba solito. Roberto se llama. La cosa es que Roberto finalmente toma la decisión de bautizarse y se bautiza. Tomó el paso de fe y se bautizó. Y me acuerdo que después yo me fui, o sea, no me fui a la iglesia, sino que me cambié de esa iglesia a una que estábamos plantando con unos amigos. Y estuve muchos años ahí. Después, bueno, yo me fui a vivir a otro lado, ahora estoy viviendo en el sur de Chile y me porté varias veces. Y en la segunda aparece Roberto. Y yo a Roberto le perdí el hilo, así le perdí el rastro hace tiempo. Y de repente Roberto estaba colportando conmigo, Robertito. Y me di cuenta que estaba bien, que él me había dicho que había tenido sus tiempos, sus periodos, pero enfrentó la fe y estaba ahí colportando, repartiendo la palabra escrita, po. Así que me puso contento eso. Que al final alguien con quien compartí la Biblia dio como frutos de la fe. Eso. Qué lindo, fue un discípulo. ¿Y tú, Titi, tienes alguna anécdota que contar? Ya, mira, la mía no es tan brígida como la tuya, pero yo estuve en el Ministerio Joven como directiva, y en ese año que estuve nosotros nos dimos cuenta que le daban mucha importancia, o sea, no le daban tanta importancia a las creencias adventistas, o por lo menos no la enseñaban tanto, y la gente se estaba, por lo menos de la iglesia, estaba perdiendo lo que era conocerlas a su totalidad. Entonces nosotros creamos un espacio que era sobre doctrinas y creencias fundamentales de la iglesia adventista, y pasaba alguien adelante a estudiar o a ejemplificar por lo menos unas 3 cada sábado, o algún sábado por medio, algo, y la gente empezó a saber mucho más de eso y fue algo muy productivo para la iglesia. Esa es mi anécdota. En la siguiente sección vamos a ver la forma práctica que tenemos para estudiar, para hacer estos estudios bíblicos, ¿cierto? El folleto hablaba de un entrenamiento para el discipulado. Primero dice: elegir a un coordinador para supervisar el ministerio de estudios bíblicos. En 2, seleccionar un plan de estudio bíblico. 3, capacitar a cada miembro para que participe de alguna manera. El 4, generar interés para recibir estudios bíblicos. 5, registrar los nombres de los interesados. 6, brindar apoyo de liderazgo. Y 7, orar por los obreros y por la salvación de las almas a través del ministerio. Esas son formas prácticas, ¿cierto?, que tenemos para poder hacer un ministerio MIPES, como tú decías, el ministerio personal, sobre estos estudios bíblicos. Bueno, esos son como los pasos básicos, ¿no? Porque al fin y al cabo, el propósito de dar estudio o llevar a la gente a la Biblia es que se enfrente. Yo anoté 3 por lo menos. Obviamente la preparación de uno es como saber el arte de la pregunta. O sea, si yo no sé responderte con mansedumbre, mejor no trabajo en el tema pregunta-respuesta. Si yo no soy humilde para reconocer de que no sé todas las cosas, tampoco sirve mucho estar explicando lo que sé. Siempre, como dice la Biblia, Proverbios y Santiago, hay que saber callar cuando uno no sabe, el sabio siempre calla, etcétera, etcétera. Otro también es manejar el arte del debate, es muy bueno. ¿Por qué? Porque aprende a respetar. Porque hay gente que es necia, que no quiere saber. Yo me he dado cuenta mucho, no tengo así vasta experiencia, he dado mucho estudio bíblico, pero no tengo así vasta experiencia, así como que toda mi vida lo he hecho. Conozco a gente que me ha dejado así boquiabierto cuando los veo dando estudio bíblico, pero en la poca experiencia que he tenido me he percatado que hay mucha gente que busca más como debatir que aprender de algo. Entonces siempre insto a que la persona, si quiere enseñar, que busque cuál es la real pregunta que tiene. O sea, si te hacen una pregunta, cuestionarle. Por ejemplo, decirle: oye, si yo te respondo esto, ¿te queda claro? ¿Esto es lo que tú realmente necesitas saber? ¿O es esto o es esto? No es que uno dice: oye, pero... Y te dicen: ¿y tu opinión?
Entonces ya como que decir cuál es tu opinión es como que quieren o armar un debate o quieren así como, el pastor nos dijo esto al final. No, pues la idea es que la persona se sanee sus dudas. Uno se pregunta finalmente, ¿por qué yo estudio la Biblia? ¿O por qué la debería estudiar? ¿Por qué yo finalmente debería cultivar el interés del estudio bíblico en las personas? Que es lo que hacía Stephen Haskell. ¿Por qué yo hago que la gente lea la Biblia? Y es porque primero, buscar que la persona se enfrente con la Biblia es que la persona finalmente se transforme por lo que la Biblia dice, no por lo que yo digo. Porque a mí me interesa que la persona se enfrente a la Biblia porque es la Biblia la palabra de Dios, la que tiene la verdad, por ejemplo. La Biblia hace aseveraciones impresionantes, no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, Jesús decía cosas que ningún otro maestro decía. Yo soy el camino. O sea, que la gente se enfrente con la historia bíblica, con el testimonio bíblico, con lo que escribieron los profetas y los apóstoles, hace que la persona finalmente se dialogue directamente con Dios. Entonces, el primer paso, o lo primero importante que la gente lea la Biblia, es que se enfrente con quién lo va a transformar, porque yo no lo voy a transformar, pero sí la Biblia. Segundo, importante, es que en la persona enfrente la fe en primera persona. Porque a mí me puede haber enseñado mi abuelito. Bueno, yo no soy adventista de cuna, nadie de mi familia fue adventista cuando era pequeño. Pero reconozco de que ha sido mucho más fructífero enfrentar la fe de forma individual. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que va modificando mi carácter personal. Siempre es bueno, nunca va a ser malo tener amigos, obviamente, ¿cierto? Pero en la oración, mis oraciones matutinas, por ejemplo, yo no estoy con alguien orando 1 hora, sino que estoy solo. Cuando las grandes verdades, por ejemplo, que la Biblia me ha dado, han sido diálogos personales con la Biblia. Entonces, que la persona enfrente la fe en primera persona. Está bien que, así como lo hacía Eliseo, ¿no? Con Jesse. Que Jesse le dice, oye, estamos rodeados, nos van a matar. Entonces Eliseo le dice, pero ¿cómo? ¿No te das cuenta que son más los que están con nosotros? Que en contra de nosotros? Entonces le dice, ve y mira. O le hace ir a ver, ¿no? Y finalmente Jesse se percata de que había más personas. Ábrele los ojos, le dice en la oración. Ábrele los ojos a Jesse para que él experimente. ¿Cachai? Entonces, la fe en primera persona es esencial. Y tercero y último, estas dos primeras que te dije son netamente espirituales, o sea, son netamente de la fe de la vida cristiana. Pero hay una tercera que puede ser útil incluso para los que no son creyentes, que es que la Biblia te enseña cómo vivir. ¿Por qué? Porque hay gente que diezma sin ser cristiana. Hay gente que vive el vegetarianismo, por ejemplo, que lo enseña la Biblia sin ser cristiana. Hay gente que te enseña a ser ética, hay gente que es ética, que no dice mentiras, que no roba, sin ser cristiana. Y todos esos son principios morales basados en la Biblia. Que es el típico debate filosófico cuando alguien te dice, oye, matar es malo. Y si la persona es ateo, ¿bajo qué ética moral me lo dice? Y esa ética moral viene de la Biblia. Entonces, finalmente, la Biblia, o sea, estos tres diría yo, ¿no? Primero, que la persona se enfrente con la Biblia porque la Biblia es la que transforma. El Espíritu Santo trabaja por el medio de la Biblia. Segundo, que la persona enfrente la fe como tenga que ser, o sea, sola. Yo te puedo acompañar en el camino, pero el paso lo das tú. Yo no te empujo. Y tercero y último, la Biblia es una guía práctica de la vida, de la buena vida, de la vida benigna, de la vida bondadosa, de la vida piadosa. Eso no quiero decir nada. Maravilloso, ya vamos terminando con nuestro podcast y más o menos la síntesis final es: hay que estudiar la Biblia, ¿cierto? Para ser discípulos. Claro, y enseñarla. Es el proceso del discipulado. Aprenderla, enseñarla, o sea, finalmente que tu ímpetu como creyente es que la gente sepa de la Biblia, conozca la Biblia y entienda, independiente por la técnica, por la apología, por lo que sea, que la Biblia es un libro no solo de texto, sino que es un libro primordial. Correcto. Voy a leer la cita que tenemos en esta semana de Elena de White. Dice: pongan sinceridad y fervor en sus oraciones, en sus estudios bíblicos y en la predicación, para que den la impresión de que las sagradas verdades que están presentando a otros son para ustedes una viviente realidad. Cualquier cosa que hagan por Jesús, traten con todas sus fuerzas de realizarla con fervor. Nunca piensen que han llegado al punto más alto y que no pueden ascender más. Pónganse a trabajar para poder presentar la verdad de una manera tal que les interese. Apropiense de las porciones más interesantes de las escrituras que pueden presentar delante de ellos. Vayan al grano y traten de fijar su atención e instruirlos en los caminos del Señor. Amén. Eso dice Servicio Cristiano. Amén. Oye, ya estamos finalizando.
Oh. A mí, igual, antes de finalizar, me gustaría hacerle una pregunta, porque yo sé que hay harta gente que está escuchando el podcast, pero interactuamos poco con la gente. Entonces me gustaría interactuar un poco con usted. Yo sé que nos están escuchando, me gustaría que nos respondan alguna pregunta. Por ejemplo, ¿han tenido ustedes alguna experiencia de estudio bíblico? ¿Alguna bonita experiencia que nos puedan contar, que puedan colocar en la caja de comentarios del video que estén viendo, del podcast que estén escuchando, y nosotros podamos leerla, podamos compartirla de repente este otro podcast? ¿Te parece, Titi, o no? Me parece. Que compartamos la experiencia, y si quieren mandar saludos, si quieren mandar a quien sea que lo estén escuchando, alguna oración que quieran pedir, nosotros podemos leerla en un próximo programa. Vamos a agregar ese espacio de comentarios. Vamos a agregar. Así que ya estamos finalizando. ¿Cómo resumiría entonces la lección de esta semana, Titi, en una palabra, en una frase? La Biblia da testimonio de mí, dice Jesús. Bien. Y bueno, yo quizás diría el similar: no solo estudien la Biblia, sino que compartan la Biblia. Compartan lo que más puedan de la Biblia, porque hay personas que se pueden convertir con un pedazo de papel roto que encontraron en el suelo que tenía un versículo. Así que eso diría yo. Bien, vamos finalizando este podcast. Fue un gusto haber compartido con ustedes. ¿Cómo se llama el siguiente título, Titi? Continuamos con el proceso del discipulado, la cosecha. Ya estamos casi finalizando este folleto, así que los invito a motivarse, a sumarse. Hemos estado en reuniones con los chicos de Espacio Joven, con gente de las uniones, Sores, maestro de escuela sabática, y hay un montón de gente motivada en esta. Te falta a ti unirte, únete, comparte este podcast y nos escuchamos en una nueva edición. El Señor te bendiga. Chao. Chao.